Buenos días. Continuando con la programación de hematología, vamos a ver hoy la anemia hemolítica del recién nacido. Es bueno como recordar que el embarazo es una condición donde existen cambios hematológicos. En primer lugar, hay una elevación del 45% del volumen plasmático y hay también una elevación del 25% del volumen globo corpuscular rojo. También hay trombocitopenia fisiológica, típicamente puede caer hasta un 10% de la cuenta plaquetaria. Hay alteraciones en el aumento en los factores de la coagulación y la fibrinólisis está reducida. Y hay un incremento de las necesidades para la eritropoiesis. Por lo tanto, las necesidades de folato se elevan 2 a 3 veces y hay también la necesidad de suplementación con hierro para la madre y el feto. La anemia, es decir, por ejemplo, de la enfermedad hemolítica del recién nacido, es una condición patológica en la cual el periodo de vida de los glóbulos fetales está cortada debido a un ataque a su membrana por la presencia de anticuerpos maternos tipo inmunoglobulinas, transferidos placentariamente como respuesta a un antígeno que está presente en el producto, en los glóbulos rojos del producto, heredado del padre y del cual carece la madre. El algoritmo en el diagnóstico de la anemia del recién nacido lo vemos aquí. Cuando existe anemia en el recién nacido, un contagio reticulocitario es la primera orientación. Si hay reticulocitopenia, puede existir una aplasia de eritroide y probablemente debida a parvovirus o al síndrome de Black Van Diamond o una aloinmunización por otros anticuerpos anti-KEL. Pero el hecho de tener reticulocitos elevados o encontrar reticulocitosis, hay que chequear con la prueba de Coombs o la prueba de antiglobulina directa. Si es positiva, entonces es probable que exista una anemia hemolítica del recién nacido. Si es negativa, hay que hacer una prueba denominada Kleihauer-Betke. Esta prueba de Kleihauer lo que identifica son células fetales, o sea, la presencia de hemoglobina fetal en la circulación materna. Si es positiva, uno puede decir que puede existir un sangrado feto-materno. Y si es negativa, chequear el volumen corpuscular medio. Puede decir si es alto, ver si hay de paso una alteración en la membrana eritrocitaria, que puede ser también deficiencias enzimáticas como glucosa 6-fosfato de hidrogenas y piruvato quinasa. Pero si el volumen corpuscular medio está bajo, entonces hay que pensar en una talasemia menor o alfa-talasemia. Esta es la prueba de Kleihauer-Betke. Sangre periférica es para demostrar la presencia de glóbulos rojos fetales que se tiñen de un color rosado. En cambio, las células normales eritroides se ven como células fantasmas. Si la prueba de Kleihauer es positiva, se sospecha hemorragia fetomaterna. La posibilidad de desarrollar anticuerpos anti-RH está relacionada con la cantidad de células fetales encontradas. Podemos decir que un algoritmo entre el diagnóstico de enfermedad hemolítica del recién nacido. Normalmente el 100% de los embarazos cursan con algún grado de transfusión feto-materna.
Para que haya sensibilización materna se requiere al menos que 1 mililitro de sangre fetal pase a sangre materna y que sea incompatible. El riesgo de enfermedad hemolítica recién nacido, por supuesto, se incrementa con el número de embarazos, sobre todo si es ARH. El ejemplo, si una madre RH-D negativo, que es el antígeno más común, el antígeno D, es expuesta por primera vez a glóbulos rojos fetales, que son RH-D positivos, se produce, por supuesto, una respuesta inmune primaria, pero hay producción solamente de inmunoglobulina M, que por su gran peso molecular no cruza la barrera placentaria. Si ocurre un segundo embarazo en esta madre RH-D negativo con un feto RH-D positivo, se produce una respuesta secundaria inmune con aumento de la inmunoglobulina G en este caso, que sí cruza la barrera placentaria y produce hemólisis inmune mediada por los macrófagos del vaso fetal. Este es el objetivo por lo cual se trata de inmunizar a la madre RH de negativo con antiglobulina o anti-D. En el caso de incompatibilidad del grupo ABO, no es necesaria la sensibilización previa, por tal motivo puede aparecer cierto grado de hemólisis en el primer embarazo. El grupo RH es una proteína específica que se encuentra recubriendo los eritrocitos. No constituye un antígeno único, hay más de 50, pero el más común es el antígeno D y el conjunto es extraordinariamente complejo. El antígeno D es el más inmunógeno, por supuesto, y determina a las personas RH. El RH positivo es dominante incluso cuando se junta con RH negativo. El positivo prevalece. El caso es que en la madre RH negativa los dos alelos son negativos. La diferencia entre la enfermedad hemolítica por RH y por ABO la tenemos aquí. Si la madre puede ser para RH negativo, el niño tendría que ser RH positivo para que ocurra la enfermedad. O en el grupo ABO, la madre es O y el niño puede ser A o B. La severidad de la enfermedad es más severa en la enfermedad hemolítica por RH que por grupo ABO. La ictericia también es más severa en la RH que en el grupo ABO. Los esferiocitos se presentan generalmente en la incompatibilidad ABO. La anemia es más severa en la incompatibilidad RH y muy leve en la incompatibilidad ABO si está presente. Y el test de Coombs, la prueba de Coombs, es positiva para la enfermedad hemolítica por RH y negativa para la incompatibilidad de grupo ABO. Esta es una imagen de sangre periférica con la característica de que hay eritroblastos en sangre periférica, o sea, células inmaduras eritroides nucleadas en sangre periférica. Eso es lo que se denomina eritroblastosis fetal. Generalmente es la imagen de una incompatibilidad RH. El algoritmo de la enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad RH. Existen anticuerpos anti-RH que en el feto producen hemólisis y por supuesto hay hemólisis ocasiona hiperbilirrubinemia dependiendo del grado de hemólisis. Hay anemia, la anemia conduce a hipoxemia, la hipoxemia conduce a anosmia tisular y muerte tisular o en algunos casos hemorragia. La hipoxemia, a su vez, hay un aumento de la eritropoiesis extramedular con hiperplasia del sistema retículo endotelial, focos eritropoyéticos y la presencia de eritroblastos en sangre periférica. También esto conduce también la hipoxemia a falla cardíaca o insuficiencia cardíaca y además hay aumento del hígado, hepatomegalia, que conduce a hipertensión portal. Luego hay disminución de la perfusión placentaria, hay edema, y este edema conduce a hipoalbuminemia, hipoproteinemia y hay el edema fetal o hidrofetalis. Y además la hepatomegalia conduce a insuficiencia hepática, puede esta insuficiencia hepática ocasionar ictericia, hemorragia y el mismo edema por hipoalbuminemia.
Entonces, las manifestaciones clínicas de la enfermedad de RH pueden ser una enfermedad severa, moderada o leve. En la enfermedad severa hay muerte intrauterina o fetalis en la fotografía. Cuando el niño nace tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. La enfermedad moderada, el bebé nace con anemia, ictericia y puede mostrar palidez, taquicardia, edema y hepatosplenomegalia. La bilirrubina no conjugada o indirecta, si no se controla, puede alcanzar niveles superiores a 250 micromoles por litro. Por lo tanto, hay deposición en los tejidos. Y este pigmento biliar en ganglios basales del cerebro puede provocar kernicterus. Daño al sistema nervioso central, que hay espasticidad, retardo mental posterior, sordera y epilepsia, además de convulsiones caracterizadas por la epilepsia. Una enfermedad leve, lo que hay es una anemia leve con o sin ictericia. Y un ejemplo de forma grave, un corte transversal del cerebro con depósitos de bilirrubina en los ganglios basales. Es un síndrome hemolítico, anemia con hepatosplenomegalia, ictericia, kernicterus. Hay letargia, espasticidad, periodo de apnea, convulsiones y opistótomos. Las secuelas que trae la enfermedad hemolítica recién nacido con depósito de bilirrubina en el cerebro puede haber sordera, espasticidad, coreoatetosis y retardo mental. La enfermedad hemolítica por incompatibilidad del grupo OBO es la más frecuente de las enfermedades hemolíticas al recién nacido. Suele ser leve y puede ocurrir en el primer embarazo. Es mayoritariamente causada por madres del grupo O que producen anticuerpos inmunes de tipo inmunoglobulina G que cruza la placenta con el grupo A o B del feto. Y repasando lo que es el hidrofetalis, caracterizada por anasarca o edema generalizado en piel, pleura, pericardio, placenta, peritoneo y en el líquido amniótico. Y hay muerte in útero o el feto al poco tiempo de nacer muere. El diagnóstico es la prueba de Kuhn directa o indirecta. Y para evitar su aparición hay que tipificar el cuerpo del anticuerpo o el grupo RH materno, hacer la prueba de Coombs y determinar el RH del padre y del hijo. Este es un ejemplo de los tipos de la prueba de Coombs directa o indirecta. La prueba de Coombs directa se mide en los glóbulos rojos de la madre o del paciente con anemia hemolítica. Los glóbulos rojos se lavan y se incuban con anticuerpos antiinmunoglobulina, que es el reactivo de Coombs, y luego, si es la positiva, se observa la aglutinación. En la prueba de Coombs indirecta lo que se mide son los anticuerpos en el suero del receptor, que posee sus anticuerpos y se unen a glóbulos rojos normales. Las inmunoglobulinas específicas se unen a los antígenos de los glóbulos rojos para comprar el complejo antígeno-anticuerpo. Se le añade luego el reactivo de Coombs y si hay aglutinación, pues se confirma un resultado positivo. El tratamiento de la enfermedad hemolítica del recién nacido puede ser preventivo o paliativo. Preventivo se evita la inmunización. El paliativo se reduce la producción de anticuerpos maternos contra el feto. Entonces, en resumen, la anemia hemolítica por incompatibilidad AMO es la más común que la anemia hemolítica por incompatibilidad RH. No produce síntomas o anemia leve. Por el contrario, la incompatibilidad RH produce resultados de diferentes grados de anemia hemolítica, más común la forma moderada severa con posibilidad de kernicterus y hiperbilirrubinemia. La administración prenatal o posteriormente a las 72 horas de inmunoglobulina anti-RH a una madre D negativa, pues previene la inmunización al antígeno D. Entonces, preventivo, repetimos, administración a la madre RH-T negativa de la gamma-globulina anti-D, y esto se hace a las 28 semanas del embarazo o antes de las 72 horas después del parto. Y el paliativo
es recambio intensivo del plasma, administración intravenosa de globulina anti-D y se hace exsanguinotransfusión al feto con lavados de eritrocitos. Y hay, además, está incluida la fototerapia para transformar la bilirrubina en directa en luminobilirrubina o fotobilirrubina, que no son tóxicos. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.